Era una noche tranquila en la granja de los Martínez, una familia de agricultores que vivía en las afueras de un pequeño pueblo. Tenían un rebaño de vacas lecheras que les proporcionaba ingresos y alimento. El padre, Juan, había ido a la ciudad a vender algunos productos y no volvería hasta el día siguiente. La madre, Ana, se había quedado en casa con sus dos hijos, Pedro y Sofía, de 12 y 10 años respectivamente. Ana estaba preparando la cena cuando escuchó un ruido extraño afuera. Parecía el balido de una oveja, pero más agudo y desesperado. Salió a ver qué pasaba y se encontró con una escena horrible. Una de sus vacas estaba atacando a una de sus ovejas, mordiéndola en el cuello y arrancándole pedazos de carne. La sangre salpicaba el suelo y el animal agonizaba. Ana se quedó paralizada por el terror. Nunca había visto algo así. Las vacas eran herbívoras. ¿Cómo podían hacer eso? De pronto, la vaca levantó la cabeza y la miró fijamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su boca espumaba. Ana sintió un escalofrío. La vaca se lanzó hacia ella con un bramido furioso. Ana reaccionó y corrió hacia la casa, gritando a sus hijos que se escondieran. Entró y cerró la puerta con llave. La vaca golpeó la puerta con fuerza, haciendo que se tambaleara. Ana buscó algo con que defenderse. Encontró una escopeta que Juan guardaba en un armario. La cargó y apuntó a la puerta. Esperó a que la vaca rompiera la madera y disparó. El tiro acertó en la cabeza de la vaca, que cayó al suelo. Ana respiró aliviada, pero su alivio duró poco. Escuchó más ruidos afuera. Eran los mugidos de las otras vacas, que se habían vuelto locas y atacaban a los demás animales. Ana se asomó por la ventana y vio cómo las vacas mataban a las gallinas, a los cerdos, a los caballos y a las demás ovejas. Algunas se peleaban entre ellas, desgarrándose con sus dientes. Otras se acercaban a la casa, oliendo la sangre. Ana se dio cuenta de que estaba atrapada. No podía salir ni pedir ayuda. Su teléfono no tenía señal y el coche estaba lejos. Solo tenía la escopeta y unas pocas balas. Ana llamó a sus hijos, que estaban escondidos debajo de la cama. Les dijo que se quedaran ahí y que no hicieran ruido. Les dijo que la quería mucho y que todo iba a estar bien. Les mintió. Sabía que no iba a estar bien. Sabía que iban a morir. Las vacas rodearon la casa y empezaron a golpear las paredes, las ventanas y la puerta. Ana disparó a las que pudo, pero pronto se quedó sin balas. Las vacas no se detuvieron. Rompieron las ventanas y entraron por ellas. Ana cogió un cuchillo de cocina y se preparó para luchar. Abrazó a sus hijos y les dijo que cerraran los ojos. Les dijo que no tuvieran miedo. Les dijo que los amaba. Las vacas entraron en la habitación y se abalanzaron sobre ellos. Ana gritó y clavó el cuchillo en el ojo de una de ellas. La vaca se retorció y la soltó. Otra vaca mordió el brazo de Ana y se lo arrancó. Ana sintió un dolor insoportable y se desmayó. Los niños lloraron y se aferraron a su madre. Las vacas los mordieron y los despedazaron. Los niños dejaron de llorar. La noche se llenó de silencio. Solo se escuchaba el masticar de las vacas, que se alimentaban de los restos de la familia. Las vacas estaban satisfechas. Habían saciado su hambre. Pero no por mucho tiempo. El virus que las había infectado las hacía querer más. Más carne. Más sangre. Más vida. Las vacas salieron de la casa y se dirigieron al pueblo. Tenían un nuevo objetivo. Los seres humanos.
Los que habían sido sus dueños, sus cuidadores, sus explotadores. Los que ahora serían sus presas, sus víctimas, sus alimentos. Las vacas avanzaron hacia el pueblo, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción. Nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Nadie podía detenerlas. Nadie podía escapar. El virus se propagó por medio de una bacteria que se encontraba en el alimento que se les daba a las vacas. La bacteria se llamaba Bacillus carnivorans y era capaz de alterar el ADN de las vacas, haciéndolas desarrollar rasgos carnívoros. El resto del mundo no se salvó de la plaga bovina. El virus se expandió por el comercio internacional de carne y de animales vivos. Muchos países importaron vacas infectadas sin saberlo y pronto se vieron invadidos por las bestias carnívoras. Algunos países intentaron contener la epidemia con medidas de cuarentena, sacrificio y exterminio, pero fue demasiado tarde. Las vacas se multiplicaron y se adaptaron a diferentes climas y terrenos. Atacaron a las poblaciones humanas y a otras especies animales, causando un caos ecológico y social. La humanidad se vio reducida a una minoría asediada y aislada. La civilización se derrumbó. El planeta se convirtió en un infierno. Algunos sobrevivientes de la plaga bovina, pero son muy pocos y viven en condiciones precarias. Algunos se refugiaron en zonas montañosas, donde las vacas tenían más dificultad para acceder. Otros se escondieron en búnkeres subterráneos, donde almacenaron alimentos y armas. Otros se unieron a grupos de resistencia, que intentaban combatir a las vacas con tácticas de guerrilla. Pero todos ellos vivían con el miedo constante de ser descubiertos y devorados por las vacas. La esperanza de recuperar el mundo que habían perdido era casi nula. La historia termina con un posible rayo de esperanza. Un grupo de científicos que se habían refugiado en una isla remota lograron desarrollar una vacuna contra el virus bovino. La vacuna era capaz de revertir los efectos del virus y devolver a las vacas y a los demás infectados a su estado normal. Los científicos decidieron arriesgarse y salir de su escondite para distribuir la vacuna por el mundo. Para ello, contaron con la ayuda de algunos sobrevivientes que se habían comunicado con ellos por radio. Juntos, iniciaron una misión suicida para salvar a la humanidad y al planeta de la plaga bovina. Pero no todo era tan fácil. Las vacas no se iban a rendir sin luchar. Habían evolucionado y se habían organizado. Tenían una líder, una vaca albina que había sido la primera en infectarse y que había adquirido una inteligencia superior. La líder de las vacas se enteró del plan de los científicos y decidió impedirlo. Envió a sus mejores guerreras a interceptarlos y a destruir la vacuna. Se desató una batalla épica entre los humanos y las vacas, en la que se decidiría el destino del mundo. Los humanos lograron vencer a las vacas y llegar al laboratorio donde se había originado el virus. Allí encontraron al responsable de todo, el Dr. Alberto Sánchez, un científico loco que había creado el virus como parte de un experimento para aumentar la producción de carne. El Dr. Sánchez había sido mordido por una de sus vacas infectadas y se había convertido en uno de ellos. Estaba escondido en una sala blindada, rodeado de monitores y botones. Los humanos lo descubrieron y lo atacaron. El líder de la resistencia, Miguel Álvarez, entró en la sala y se enfrentó al Dr. Sánchez. Le disparó varias veces, pero el Dr. Sánchez se protegió con un escudo metálico. El Dr. Sánchez activó una trampa y lanzó una granada de gas. Miguel se cubrió la boca y la nariz con un pañuelo, pero el gas le hizo arder los ojos y la piel. El Dr. Sánchez se burló de él y le dijo que era el fin de la humanidad. Miguel se enfureció y le dijo que era el fin de su locura. Miguel se lanzó contra el Dr. Sánchez y logró quitarle el escudo. Los dos se enzarzaron en una lucha cuerpo a cuerpo. Se golpearon,
Se mordieron, se arañaron. Se odiaron, se despreciaron, se temieron. Se mataron. Miguel logró clavarle un cuchillo en el corazón al doctor Sánchez. El doctor Sánchez logró dispararle una bala en la cabeza a Miguel. Los dos cayeron al suelo, soltando un gemido. Los dos se miraron, soltando un suspiro. Los dos murieron, soltando un silencio. Pero antes de morir, el doctor Sánchez hizo algo más. Pulsó un botón y activó una bomba. Una bomba que había colocado en el laboratorio. Una bomba que destruiría todo el edificio y a todos los que estuvieran dentro. Una bomba que era su último recurso. Una bomba que era su última venganza. La bomba explotó y causó una gran explosión. Una explosión que hizo temblar la tierra. Una explosión que hizo arder el cielo. Una explosión que hizo estallar el mundo. La explosión mató a todos los que estaban en el laboratorio. A los humanos y a las vacas. A los sanos y a los infectados. A los vivos y a los muertos. A todos. La explosión también mató a muchos de los que estaban fuera del laboratorio. A los que habían escapado de la batalla. A los que habían buscado refugio. A los que habían esperado un milagro. A muchos. La explosión también liberó una gran cantidad de radiación. Una radiación que se extendió por el aire. Una radiación que se infiltró en el agua. Una radiación que se impregnó en la tierra. Una radiación que contaminó todo. La radiación afectó a los pocos que sobrevivieron a la explosión. A los que se habían alejado del laboratorio. A los que se habían protegido con trajes especiales. A los que se habían escondido en búnkeres subterráneos. A los pocos. La radiación les causó enfermedades y mutaciones. Les causó cáncer y deformidades. Les causó dolor y sufrimiento. Les causó la muerte. Los pocos que sobrevivieron a la radiación se encontraron con un mundo devastado. Un mundo sin vida. Un mundo sin esperanza. Un mundo sin futuro. Los pocos que sobrevivieron a la radiación se dieron cuenta de que no habían ganado. Se dieron cuenta de que habían perdido. Se dieron cuenta de que habían fracasado. Los pocos que sobrevivieron a la radiación se arrepintieron de haber luchado. Se arrepintieron de haber odiado. Se arrepintieron de haber matado. Los pocos que sobrevivieron a la radiación se lamentaron de haber nacido. Se lamentaron de haber existido. Se lamentaron de haber vivido. Los pocos que sobrevivieron a la radiación se suicidaron. Se suicidaron con armas, con veneno, con fuego. Se suicidaron con lo que pudieron. Se suicidaron con lo que quisieron. Los pocos que sobrevivieron a la radiación se fueron. Se fueron del mundo. Se fueron de la vida. Se fueron de la historia. Los pocos que sobrevivieron a la radiación se acabaron. Se acabaron los humanos. Se acabaron las vacas. Se acabó todo.